Hola, vamos a adentrarnos de lleno en este análisis para explorar la trayectoria que la verdad es súper fascinante y compleja de una figura clave en la historia política reciente de Colombia. Estamos hablando de alguien que literalmente rompió los techos de cristal más altos del Estado. Y claro, esto mientras navegaba por un escrutinio público intensísimo durante más de 40 años de carrera. Es un viaje lleno de matices, ¿saben? Desde los pasillos hipertécnicos de la economía hasta llegar al mismísimo corazón del poder ejecutivo. Así que, para entender cómo funciona el poder moderno en Colombia y cómo se construye una carrera a este nivel, tenemos que conocer esta historia a fondo. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, el ascenso de una joven tecnócrata. Segundo, su histórico nombramiento como la primera mujer ministra de Defensa. Tercero, la llegada a la vicepresidencia. Cuarto, las grandes controversias públicas. Y cerraremos con una mirada a su papel hacia el 2026. Bueno, arranquemos con la primera sección, el ascenso de una tecnócrata de la superintendencia bancaria al Ministerio de Comercio. Para entender la influencia que tiene hoy en día, es súper importante regresar a los inicios. Imagínense esto. Se gradúa de Derecho en la Universidad Javeriana en 1975 y para 1979, ¡boom!, entra a la superintendencia bancaria con apenas 25 años. Ahí fue donde forjó un perfil estrictamente técnico y gerencial que le dio una visión súper profunda de todo este mundo de las regulaciones financieras. Luego, damos un salto a 1990. Asume la dirección del Incomex en plena apertura económica de Colombia. Y como cereza del pastel de esta etapa, en 1998 la nombra ministra de Comercio Exterior. Básicamente, es el ejemplo perfecto de una transición súper impecable entre el sector privado y las altas esferas del sector público en esos movidos años 90. Pasamos a la sección 2. Primera mujer ministra de Defensa, rompiendo barreras en la administración Uribe. A principios de los años 2000, ese perfil que era netamente económico dio un giro de 180 grados hacia la seguridad nacional. Y alcanzó un hito, de verdad sin precedentes. El peso histórico de este número uno que vemos aquí es innegable. En 2002 se convirtió en la primera mujer ministra de Defensa Nacional en toda la historia de Colombia, y apenas la segunda en toda América Latina. Liderar a las fuerzas militares y de policía en medio de un conflicto armado interno tan pero tan complejo definitivamente no era cualquier cosa, y requería una visión completamente distinta. Y fíjense en esto, porque su estrategia fue bastante revolucionaria para la época. Básicamente aplicó una mentalidad de CEO, de eficiencia corporativa, a las Fuerzas Armadas. Diseñó el marco de la política de seguridad democrática a 10 años y puso en marcha programas de desmovilización de la guerrilla bastante agresivos. Pero quizá lo más disruptivo y que cambió las reglas del juego fue centralizar el gasto militar para buscar transparencia e iniciar reformas civiles súper clave en la policía. En esencia, intentó imponer indicadores de gestión empresarial y un control civil mucho más estricto sobre una estructura militar que, históricamente, era un mundo muy cerrado. Vamos a la sección 3. Llegada a la vicepresidencia. El camino hacia el segundo cargo más alto. Después de su paso por el Ministerio de Defensa, consolidó un poder electoral propio gigantesco. Pasó por el Senado, tuvo varias campañas presidenciales, en fin, se posicionó como una pieza clave en la derecha colombiana. Y para que veamos esto en números, los datos de la consulta interpartidista de 2018 son reveladores. Fíjense bien, aunque Iván Duque ganó la nominación con más de 2.700.000 votos, ese más de millón de votos que ella obtuvo fue oro puro. Se transformó en un capital político impresionante. Literalmente fue su boleto de entrada para asegurar un lugar inamovible en la fórmula presidencial que terminaría ganando. El resultado de todo esto fue un logro histórico que no podemos negar. Se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de Colombia, sirviendo desde 2018 hasta 2022. Pero además, es fascinante ver el nivel de poder y responsabilidad que alcanzó, porque, imagínense, en 2021 asumió al mismo tiempo el cargo de ministra de Relaciones Exteriores. O sea, manejar toda la compleja diplomacia del país en medio de una crisis global y a la vez seguir con sus funciones como vicepresidenta. Es una concentración de responsabilidades que muy rara vez vemos en la política contemporánea, de verdad. Ahora entramos a la sección 4. Las grandes controversias, escrutinio público y acusaciones. Porque, seamos sinceros, una carrera política de 40 años ininterrumpidos en las grandes ligas rara vez se salva de roces fuertes y crisis mediáticas. Entonces, se estarán preguntando, ¿cuáles son esas grandes controversias que han rodeado su carrera? Bueno, para entender la complejidad del escrutinio al que ha estado expuesta, es absolutamente imperativo que miremos con total imparcialidad lo que dicen los reportajes de investigación y los órganos de control. Hay 3 señalamientos principales que están sumamente documentados y que, indudablemente, han proyectado una sombra sobre sus logros institucionales. Primero,
Hubo cuestionamientos muy severos sobre temas de derechos humanos durante la famosa Operación Orión en 2002, que se llevó a cabo en Medellín cuando ella era ministra de Defensa. Segundo, se reveló el pago de una fianza de $150,000 allá por 1997, luego de que su hermano fuera condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Y tercero, y esto salió de investigaciones periodísticas muy profundas, se señalaron vínculos inmobiliarios entre la empresa de su esposo y un individuo acusado de narcotráfico conocido con el alias de Memo Fantasma. Así que, como ven, son temas sumamente delicados. Pero, para mantener un balance absoluto aquí, tenemos que escuchar su versión de los hechos. Frente a los escándalos familiares, ella fue muy directa. En sus propias palabras, lamentó que sus enemigos políticos recurran a la bajeza de estos ataques y reafirmó que el narcotráfico es algo que ha destruido a millones de familias, incluida la suya. Su postura siempre ha sido la misma. Sostiene que todo esto es parte de una campaña sistemática para desprestigiarla y defiende a capa y espada su largo historial luchando, de frente y de manera transparente, contra la criminalidad en el país. Y así llegamos a nuestra última sección, la número 5, Mirando al futuro, el panorama político de 2026. Habiendo repasado tanto esos triunfos institucionales gigantescos como las crisis más duras, ¿en qué anda hoy? ¿Y qué nos dice esto sobre el panorama electoral que se viene? Bueno, lejos de desaparecer del mapa después de salir del gobierno, su estrategia hoy está muy enfocada en las universidades. Anda recorriendo ciudades como Bucaramanga y Medellín, y fíjense que es un cambio de rol súper interesante. Está asumiendo una postura como de mentora cívica, haciendo mucha pedagogía democrática, está invitando a los jóvenes casi rogándoles que se metan en política para combatir la apatía y buscando unir a las instituciones de cara a las elecciones del 2026. Y creo que esta frase resume perfecto su filosofía política actual. Ella dice lo que está en juego es el futuro de la democracia. La calidad del Estado depende de lo que los ciudadanos elegimos. Es un mensaje clarísimo sobre el respeto a las instituciones. Es un llamado directo a la acción para que la gente no tire la toalla con la política y también marca un poco su postura crítica frente a lo que está pasando hoy en el gobierno y hacia dónde va el Estado colombiano. Y todo esto nos deja con una gran incógnita final. Después de 40 años navegando por todo, desde lo supertécnico de la superintendencia bancaria hasta el tope de la vicepresidencia, manejando crisis de seguridad nacional durísimas y enfrentando escándalos mediáticos enormes, ¿qué papel va a jugar todo este legado tan denso en el futuro cercano? Especialmente para el 2026. Es una historia que de verdad encarna todas las paradojas del poder en América Latina. Así que la pregunta queda abierta para que la reflexionemos. ¿Cuál creen que será el próximo paso en esta trayectoria política que, nos guste o no, es innegablemente fascinante?